Y después de la conferencia inaugural de Bartolomé Yun Casalilla de la Universidad Pablo Olavide, ahora contamos con un segundo bloque en el que hay dos ponentes invitados, son los profesores Bernd Hausberger y Manuel Pérez García, y después de sus intervenciones, que serán algo más cortas de lo que ha sido la conferencia inaugural, alrededor de unos 25 minutos, pasaremos a un turno pues, de comentarios, debate, preguntas, sobre los diferentes temas o las diferentes temáticas que se han ido desarrollando en esta primera sesión del Congreso de Elcano 22, Circunnavegando la Historia. Bernd Hausberger, voy a hacer una presentación lo más rápida posible, es doctor en Historia por la Universidad de Viena, ha sido colaborador científico y profesor asistente en el Instituto de América Latina de la Universidad Libre de Berlín y desde el 2006 es profesor investigador en el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. Sus trabajos se centran en la historia colonial latinoamericana, misiones jesuitas, minería, redes sociales. También los vascos hemos sido en diferentes momentos de su vida protagonistas de algunos de sus excelentes trabajos. La historia global como un nuevo enfoque para superar los límites de la historia nacional, como ya en la sesión inaugural, en la conferencia inaugural, se ha comentado, y recientemente la relación entre historia y cine, que es otro campo muy sugerente. Entre sus libros destacan La Nueva España y sus metales preciosos, la industria minera colonial a través de los libros de cargo y data de la Real Hacienda, 1761-1767, publicado en 1997, El peso de la sangre, limpios, mestizos y nobles en el mundo hispánico, coordinado junto con Nicolaus Botzer y Antonio Ibarra, publicado en el 2011, La Revolución Mexicana en el cine, un acercamiento a partir de la mirada italo-europea, coordinado con Rafael E. Moro en el 2013, y los dos últimos trabajos que yo he recopilado, hay más obviamente, Miradas a la misión jesuita en la Nueva España, antología del 2015, y La historia mínima de la temprana globalización, editado en el 2018. Así que, sin más, y con el tema del título de la globalización temprana y la América española, le cedo la palabra al profesor Bernd Hausberger. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por el honor de haberme invitado a este evento y muchas gracias también por la presentación, que allá habrán notado que soy temáticamente desesperadamente disperso, entonces espero que no quedo demasiado superficial en eso. Después de la maravillosa presentación del doctor Bartolomé Yun, solo me quedo en cierta forma a ilustrar muchas de las cosas que ha dicho, ojalá profundizar algunos aspectos. Desde lo que él habló, que se ve la historia global o la historia de la globalización, que coincido que no es lo mismo, se puede enfocar desde diferentes ubicaciones y yo, aunque soy austríaco, lo intento ubicar desde América Latina. Pero tal vez se nota lo austríaco también, pero eso sería ya en la inconsciencia. Y entonces me voy a centrar aquí en una introducción más breve que repetirá muchas cosas que el doctor Bartolomé Yun ya ha dicho con más precisión. Los voy a ilustrar con algunos ejemplos y después, si queda tiempo, intento profundizar un poco en el papel de La Plata, que sale de Hispanoamérica, y de la agencia, o de la posible agencia de Hispanoamérica en esa de la temprana globalización. Y bueno, eso. Quiero también decir que a mí me interesa la temprana globalización porque, como también ya se ha dicho hoy, sí me preocupa mucho la importancia de la historia en nuestra sociedad y yo sí creo en la fuerza explicativa de la historia. Creo que la historia sí nos sirve a entender la actualidad y sin la historia es difícil entenderlo y por lo tanto me interesa lo de la temprana globalización. Porque además estoy consciente que estoy un poco solo
en eso, solo no, pero somos la minoría y si como ya la última ponencia terminó con imágenes de la actualidad, a mí, por ejemplo, me salta mucho a la vista que cuando veo en los medios los debates sobre la presente crisis entre Rusia y Ucrania, la historia prácticamente no se habla de ella, se habla de derechos humanos, etcétera, etcétera, pero no de la historia, y creo la historia daría también a ese evento mucha materia para entender mejor, y no para exculpar a alguien. Bueno, eso. Y la otra cosa que veo una cierta tendencia en nuestros medios de ver nuestro presente siempre como algo absolutamente nuevo, que no tiene antecedente, por lo tanto tampoco se necesita la historia, yo creo que sí. Ok, si hablo de la temprana globalización, sí hay que decir que es la temprana globalización y estoy consciente que es la globalización y estoy consciente que hay múltiples definiciones de globalización y en el fondo creo cada uno tiene su valor, si está bien argumentado y justificado y para qué sirve en el argumento. Yo creo que con dos historiadores, Dennis Flynn y Arturo Giraldes, que globalización que viene de globo, así dicen ellos, es un término espacial, globo, entonces la globalización también se define en primer lugar por su significado espacial, y ellos dicen la globalización empieza cuando los grandes macroregiones o las masas continentales, dicen ellos, se conectan de forma duradera. Yo diría también consciente. Bueno, recibo aquí un mensaje, pero creo que no es para mí. Me esperan en el lobby. Ya, ok. Eso. Entonces, si defino así globalización, creo que queda ya lógico que la globalización empieza en el siglo XVI o finales del XV, en un periodo que empieza con el viaje de Colón, que establece la conexión entre Eurasia y América, tiene su continuación con la circunnavegación del mundo de Magallanes y Elcano, que por primera vez da la vuelta al globo y se establece definitivamente, como dicen Flynn y Giraldes, cuando se introduce la navegación regular entre Acapulco en México y Manila en Filipinas y de ahí a China. Tengo aquí, bueno, otra vez me esperan, no se puede quitar. Yeah, ok. Y entonces, dado esa explicación, creo es muy asombroso que en muchas libros que tratan de la historia de la globalización, el imperio español o las potencias ibéricas casi no tienen espacio y Latinoamérica menos. Porque creo es obvio que quien inician y quienes materializan ese inicio de la globalización o de la temprana globalización son precisamente ellos. Tengo ahí unas ilustraciones que todo, bueno, eso ahora tampoco funciona, no sé por qué. Ahora sí. Bueno, eso. No, eso es solo ilustración. Como dije, las primeras navegaciones del siglo XVI, siempre falta, bueno, aquí no falta nada, y se ve como los europeos y sobre todo las potencias ibéricas empiezan a cubrir el globo y abriendo rutas de navegación que después durante siglos les siguieron, y esas son las rutas de comercio que introducen tanto los portugueses y los españoles. Ahora, hay historiadores que dicen que todo eso ocurrió, pero era muy superficial y dejó muy poco impacto en el mundo realmente. El comercio era de unos productos de lujo que casi nadie pudo comprar, solo unos élites, y la mayoría de la población del globo siguió viviendo en sus sociedades agrarias tradicionales sin que hubieran notado un cambio. Eso más tarde obviamente cambia, pero no en esa época. Y yo creo que el argumento sí es serio, pero creo visto desde América Latina es
insostenible, porque creo América Latina precisamente en el siglo XVI es cuando experimenta su transformación más profunda de toda la historia, diría yo. ¿Y por qué América Latina está insertado en un imperio? Ya hoy se ha hablado mucho, o en dos imperios. Bueno, aquí tienen los imperios de la época, pero aquí más o menos América Latina, eso corresponde a principios del siglo XVIII, más o menos. Las fronteras de esos imperios son, en el interior de América, son un poco complicados. Pero con eso, sobre todo España, controló los territorios más poblados de América española, de la América precolombina, y no solo se trata de haber introducido un nuevo régimen político, también se introduce un cambio religioso, por ejemplo, con que ya tendríamos otro actor que participa en esa temprana globalización, que es la Iglesia Católica, en alianza con el imperio, pero yo diría en alianza, no es que el imperio controle la iglesia. Entonces hay una transformación religiosa que no da, pues probablemente o no, seguramente no da el resultado que la iglesia se esperaba, porque se crean nuevas formas del catolicismo, pero la transformación en sí no se puede negar. También se introducen nuevas formas sociales con la ayuda de la iglesia. Por ejemplo, los regímenes de matrimonio cambian, ya no hay poligamía, con eso cambian regímenes de división de trabajo en las comunidades, y sobre todo se introduce una nueva producción que es la minería de plata. No puedo profundizar allí mucho. La minería de plata, desde la historiografía latinoamericanista, sí está muy estudiado, pero esos estudios casi nunca trascienden a la historia global, y la historia de la globalización sí los toma en cuenta los flujos de plata, más bien de paso, y les puedo decir que en varias obras y prestigiado yo conté las páginas que dedican a diferentes regiones. América Latina siempre está en el último lugar. De África se escribe mucho más, de Oceanía hasta en parte se escribe más. América Latina siempre está así, pues ahí viene la plata y casi ya termina. ¿Ya? Bueno, also, hay una gran transformación de América Latina en esa época. Y el motor económico es la plata. ¿Por qué es la plata? Eso tres frases también. Cuando Colón va a América, se sabe que tuvo más o menos en mente, tuvo en mente llegar a Asia Oriental. Y Asia Oriental era el símbolo de la riqueza y del lujo. Y la idea, aunque es complejo este viaje también, como todo en la historia, el motivo principal de esta experiencia era mercantil. Ya se sabía que las ciudades italianas recibieron los caros productos asiáticos a través de las rutas del Mediterráneo que llegaron al Levante desde el Mar Rojo y del Golfo Pérsico, y los revendían en Europa y se enriquecieron enormemente. En primer lugar, Venecia. Y los portugueses estaban penetrando ya en ese momento al sur de África con el objetivo de entrar a esos circuitos cuyo terminal, cuyo desenlace con Europa controlaron los italianos. Y Colón va al oeste, pero no encuentra Asia, como sabemos, sino encuentra unas tierras desconocidas, y en esas tierras era imposible poner en práctica las ideas mercantiles. No había los productos caros en América, no había nada que se hubiera podido vender en Europa, salvo algunas curiosidades. Se apostaba un momento a buscar esclavos, de la idea se deshicieron. Entonces, los americanos al conquistar, al conquistar América, tenían ese problema: ¿qué beneficio sacar de esa empresa? Y la solución eran los metales preciosos, porque los metales preciosos en la época funcionaban ya en todo el mundo, por lo menos en el comercio de gran escala, como medio de pago. Entonces los metales preciosos abrieron el acceso a los productos de lujo que no se encontraban en América misma. Entonces se encuentran oro y más tarde la plata. Ya por 1540 empieza la gran producción de plata. Y la plata será
el producto de exportación de la América española más importante, con mucho, aunque después se diversifica un poco, porque otros productos pueden penetrar los mercados europeos como el tabaco, el chocolate, o tintes también, etc. Entonces estamos en esa situación. Ok, entonces un poco, bueno, una cosa más, solo para ilustración también, bueno, vamos aquí, que hay historiadores que dicen la globalización más moderna se expresa también en el inicio de la migración de masa. Entonces, he reunido unos datos con una metodología un poco aventurada que no voy a explicar aquí, pero incluso si está equivocada, los apliqué a todas las zonas del mundo y sale el siguiente resultado. Bueno, tienen eso, ¿no? Entre 1500 y 1800, 3 millones de europeos fueron a América, que toda no, pero la mayor parte de la inmigración europea fuera de Europa se fue a América en esa época. Y en esos mucho menos años son 52.5 millones, entonces, y hasta más, pero el 13% regresó. En la época anterior también hay gente que regresa, pero son mucho menos. Entonces la diferencia parece obvio, ¿no? Pero se podría, o yo pensaría que hay que relacionarlo con la población del mundo, ¿no? Entonces vemos que la población del mundo en el segundo periodo era mucho más alto. Entonces si hace uno un cálculo, ahí viene lo aventurero, un cálculo de relacionar la inmigración anual con la población. Bueno, eso también es muy importante porque no solo migraron los europeos, también migraron los chinos en Asia, etcétera, etcétera. No tengo datos, pero de los africanos sí hay datos que migraron por fuerza, ¿no? Que son tantos. Entonces, si eso se relaciona, ¿no? Vemos tasas así, que en Europa salieron 7 personas por 100,000 habitantes entre 1500 y 1800. Y tenemos varios países y vemos que quien más inmigrantes envió era Portugal en la época, que más o menos eso dice también la historiografía. Portugal, poca gente, por lo tanto en números absolutos no cuenta tanto, pero en impacto sí. Ahora esos datos globales siempre habría que diferenciarlo mucho, ¿no? Entonces tienen unos otros datos, por ejemplo, ven en Europa salieron en promedio mucho más, ¿no? En vez de 7, 105, pero si vamos por regiones como a Italia en cierto periodo y Irlanda hasta mucho más. Pero aún así salta a la vista la diferencia, no puedo negar, pero Portugal, por ejemplo, hubiera tenido un buen lugar en el segundo periodo también. Y de los africanos, eso me parece ya interesante, que con datos de la ONU al principio del siglo XX y las estimaciones de la población hubieran salido del siglo XXI, en una época que todos empezamos a quejarnos de los muchos africanos que venían según mi metodología 50 por 100,000 africanos, que es desde el punto de vista africano no tanto, pero en el siglo XVIII pues la trata de esclavos mucho más. Ahí está el problema que las estimaciones de la población de África varían mucho, entonces las tasas también son diferentes. Lo que sí quiero ilustrar con eso también que no vale decir que la temprana globalización no impactó a nadie y todos esos datos habría que diferenciar por regiones, ¿no? Porque los esclavos de África no salían de toda África, sino de ciertas zonas, etcétera, ¿no? Entonces allí, no solo en América Latina, el impacto era grande y la otra cosa es el impacto que dejaron en esta poca gente, posiblemente, que dejó en las sociedades de destino era enorme, ¿no? América Latina habla español y portugués hasta hoy, aunque en el siglo XIX vinieron millones de italianos, no hablan italiano. Digamos, la masa de la migración del siglo XIX, al final, en algunas cosas impactó menos que la poca migración del tiempo anterior. Bueno, ahora con La Plata. Allí ven.
dije la importancia de la plata, ven unas curvas de la producción de la plata, ven al principio que terminó la producción andina, después la mexicana. Eso podemos poner en relación con otras zonas productoras y ahí sí ven también que la producción americana de plata, y la plata es dinero, convertido en moneda es dinero. La América española está adelante con enorme ventaja frente a Europa y Japón, que también era un centro por momentos importante de producción. Bueno, entonces, ¿qué pasa con esa plata? Ya dije, la plata americana abrió a los españoles en América el acceso a los circuitos de mercancías internacionales. Entonces, como en los circuitos internacionales fluían productos europeos y asiáticos, por lo general se pone mucha énfasis en los chinos, y se distribuyó la plata. Vamos a poner unos datos. Solo quiero, bueno, ahí tienen, eso es también muy especial, pero también los datos que tenemos porque la plata primero de América llega a España. Pues, no he dicho eso, pero espero que más o menos lo sepa. Que España introdujo una organización del comercio monopólico que funcionó un poco mal, pero en el fondo eso era la organización. Entonces la entrada de mercancía a América llegó de España, la plata salió de América a España. Aquí ven que en el siglo XVI la producción de la plata en América, según los registros fiscales que yo creo son la fuente más fidedigna, creo, grosso modo, de la producción. Pero hay que tener dudas. Más o menos coincide. Después se diversifican las estimaciones de la plata que llega a Europa y tienen, por ejemplo, este fenómeno muy raro que de repente en la segunda mitad del siglo XVII llegó según Moreno, mucha más plata a Europa que se ha producido en América, según los datos que tenemos. Entonces, la fiscalización ya no funcionó en ese momento, o Moreno se equivocó, pero hay este tema. En parte será porque se había plata acumulado en América mientras tanto y empezó a salir. Porque eso sí es importante también, que la plata salió de América en su gran parte. Pero como mostró Carlos Semper da Saturia, no sale directamente, sino primero circula, por lo menos en parte, en algo como un mercado interno que se construye alrededor de las minas, porque las minas necesitan gente que trabaja allí, consumen alimentos, consumen productos que necesitan para la producción, y la mayor parte de esos productos no son importados, sino se han empezado a producir en América misma. Entonces la plata empieza a circular, hasta que al final se reúne en las manos de los grandes comerciantes y sale para financiar la importación. Esto lo han llamado el drenaje de América de plata y lo han tomado como un señal de subdesarrollo, digamos, y de privación de posibilidades de desarrollo. Lo que quisiera decir es que un debate similar hay después en Europa y se dice la plata no se queda en Europa, sino va a China. Y eso creo, por un lugar creo un poco visto desde el punto de hoy, y al final voy a regresar a ese tema, estamos en otro sistema económico, no piensan en desindustrialización o qué sé yo, o acumulación y desarrollo nacional, no, hay otro sistema. Eso es lo uno. Y bueno, y lo otro es, mientras que las minas producen mucho, y siguen produciendo, en realidad no es tanto problema, porque mientras que la plata sale, sale nueva plata de las minas y se está acuñando, y que es suficiente para las necesidades del comercio interno. Cuando la mina entra en crisis, también ese sistema empieza a tener problemas, y eso es la teoría que normalmente hay para la segunda mitad del siglo XVII, que muchas grandes minas tienen problemas, entonces hay eso. Solo los datos de Moreno
contradicen eso. Ya no puedo entrar más en ese debate, pero yo soy uno de esos que se confía más o menos en las fuentes fiscales y creo, aunque tienen muchos problemas, creo son hasta más confiables que las informaciones que Moreno reunió, que no voy a entrar aquí en el debate, pero es un debate yo creo que habrá que seguir. Bueno, perdón. Bueno, ahora, solo quiero decir, se ha establecido un poco la plata sale de América, llega a Europa, de allí va a China. También va de América en el otro camino, pues a Acapulco, Filipinas, pero es siempre mucho menos, o menos por lo menos que sale allí. Yo he hecho el esfuerzo y solo muestro aquí una muestra de los cálculos que existen en la bibliografía. Y si uno compara esos datos, eso un poco lo que, la tasa de plata producida que llega a China, que no justifica decir que China es la tumba final de la plata, porque es, ¿dónde queda el resto de la plata? Otro desiderato, yo creo en buena parte también en India, y en Europa también habrá quedado algo, pero eso habría que ver. Tengo de India, encontré muy pocos datos, es más complicado India porque no tiene una organización estatal tan coherente como el Imperio Chino o el Imperio Español que cuenta sus impuestos. Pero me salieron para esas épocas esos datos. Según eso entró mucho más a India. Ahora podemos pensar que esta plata pasó a China después de India, pero eso, los números mismos no lo justifican. Y admito que todos esos datos tienen muchos problemas, pero todos indican en una dirección y es que la plata se distribuye por el globo de forma que no conocemos bien, pero no es un flujo América, Europa, China. Creo eso es una simplificación. Bueno. Ahora eso es también un poco ilustrativo. También me he tomado la molestia pensar, ¿la plata sale realmente de América enseguida o no? Entonces, Carlos Sempert, por ejemplo, dice que no, pero dice después sí hay una desmonetización y no sé qué. Entonces, yo empecé a buscar en estadísticas de arqueólogos subacuáticos que sacaron monedas de barcos. Y allí con las indicaciones que son muy desiguales y problemáticas, así que me tomé la molestia, las monedas que identifican claramente con año y con origen, los calculé el año. Entonces tienen, por ejemplo, de una flota de plata de 1715, esas son las monedas que encuentran, que salió de México. Y ven que buena parte de las monedas tiene sus años cuando sale de América. Claro, puede ser que esas monedas estaban en las cajas de los comerciantes esperando 5 años hasta que salga el barco. Podría ser, pero también podría ser que ha calculado, que ha circulado. Es un barco ya holandés que se inundió en camino a Indias Orientales. Y tiene un poco lo mismo, ¿no? Las monedas tienen sus años. Y creo eso, y eso indica que había circulación, diría yo, o por lo menos lo presento como hipótesis. Había circulación en América, había circulación en Europa y en Asia, obviamente. Bueno, otro barco que salió de Perú hacia Panamá y se hundió, allí no ponen el año, solo los gobernantes, los reyes en cuya época se acuñaron la plata. Entonces, casi la mitad de las monedas tuvo 16 años mínimamente cuando salió del Perú para ir a Panamá. Creo eso es ya un indicio más claro que en esa época por lo menos la plata no se habrá guardado 16, 20 años sin moverse. Es poco probable. Bueno, ahí hice un resumen, ¿no? Entonces, los barcos que he contado tardaban en promedio para salir de América entre 4.8 y 6.5. Los dos últimos barcos que tienen allí son barcos reales. El uno es un barco de aviso que saca plata monedas del Río de la Plata, porque ahí de forma excepcional hay muchas monedas de oro también, y casi todos de Chile y eran de reciente acuñación. Y la otra saca el apoyo a la defensa militar de México a Luisiana, y allí también prácticamente todas las monedas son de nueva acuñación, como la corona lo recibió por
pues la Casa de Moneda probablemente, a la que también cobra un impuesto. Y cuando salen de Norteamérica ya tienen más años, y cuando salen de Europa otra vez más años. ¿Ya? Y lo mismo se podría hacer con tesoros, aunque está más complejo porque no se sabe bien cuándo se escondió un tesoro. Los investigadores suelen contar la moneda más reciente y dicen de este año es el tesoro, pero en teoría pueden haber pasado 100 años antes de enterrar eso. Bueno, y eso es demasiado complejo, pero también en todos los barcos hay monedas de diferentes secas americanas, que también diría que indica cierta circulación. Si barcos claro, predominan por lo general las mexicanas, porque se dijo que eran de mayor calidad, pero sí hay una mezcla tremenda, y también en los tesoros hay eso. Bueno, eso es alto. Bueno, ahora del comercio de lujo. Bueno, voy a empezar, 5 minutos, ya termino en 5 minutos. ¿Qué agencia tenían los americanos en hacer fluir esa plata? ¿O quién hizo salir esta plata? ¿Quién impulsó esa plata? Y mi hipótesis es una propuesta también, que son las élites americanas. ¿Quiénes son las élites americanas? Esos son los conquistadores y sus descendientes, que se han establecido en América, tienen intereses firmemente establecidos en América, con que se oponen en cierta forma a la metrópolis española, pero como tales yo creo que no es correcto tratarlos como élite exterior, sino son una élite americana. Y esa élite americana controla la producción de la plata y controla la exportación hasta las costas. Pero son ellos, no es la corona española. La corona española no puede producir plata. Bueno, tal vez podría, pero no lo intenta y creo no podría. Necesita que los privados, los empresarios privados en América lo hagan, aunque ella cobre su parte de fiscalidad. Y eso. Claro, es que yo digo que eso es una élite americana que controla eso y se enriquece enormemente con eso y logra arreglarse con la corona y su política monopólica y sacan hasta beneficio de eso, porque les garantiza altos precios en América por la escasez de mercancía, etc. Y además tienen varios métodos para esquivar el control, que uno es el contrabando, que también controlan. Porque los contrabandistas tienen que vender a las élites, no pueden ir de pueblo a decir quién compra, sino porque están en una posición delicada. Si llegan a la costa tienen que vender rápido y irse. Y tienen el camino a Filipinas, que controlan más o menos. Bueno, eso es un argumento. Lo otro es, bueno, me salto a la última, un dato que me apoya en eso es que a veces los registros de las entradas de la plata América distinguen entre plata que llega como propiedad de la corona, perdón que tenga eso en inglés, y plata que llega por manos privados, y esos son los porcentajes que he encontrado, y hay que estar consciente del contrabando siempre. Nadie ha cuantificado el contrabando. Es seguro que solo los privados hacen contrabando. La corona no va a hacer contrabando de plata, ¿no? ¿Para qué? Puede ser que se han perdido documentación, pero eso toca a los dos lados. Entonces, la participación de los privados es muy alta, salvo muy al principio, y crece todo el tiempo, y será más alta que esos porcentajes dicen. Entonces, creo me apoyo un poco en eso, que son los privados que controlan esa exportación de la plata. Y solo del lujo. ¿Y por qué lo hacen? Porque quieren tener el acceso a los productos, a los productos que quieren para su vida cotidiana, porque tienen que pensar que los españoles que llegan a América, nunca, porque eso hubiera sido una posibilidad como los mongoles, ¿no? Poníase un manta de plumas y decía yo ahora soy el nuevo emperador azteca. Y toman pulque, chocolate, etcétera, pero eso nunca es una
completamente teórico, ¿no? Siempre quieren reproducir una forma de vida, un sistema social, un imaginario de estatus social que traen consigo con el viejo mundo, y para eso necesitan productos que no se producen en América, sino tienen que comprar. Y la plata, para comprar necesitas para pagar, y eso es la plata. Y aquí ven un poco, es un parco muy temprano, que hay muy poca información sobre qué trae un parco a América, que es hasta antes de la introducción de las minas. Y no son precisamente los productos que hoy en día, claro, eso es, sí, es de lujo, ¿no? Sino son clavos de hierro, herraduras, papel para la administración. Claro, el terciopelo es sí, para los ricos. Sierra, vino también, sí, son cosas caras, pero son importantes socialmente. Y más tarde, más o menos, se conserva esta estructura del comercio, que lo que más se importa en América son textiles del viejo mundo, entre los muy caros y los medianos, y productos de hierro y vino, aceite, especias también, no es, o sea, más lujoso. Entonces creo también eso, los americanos, los nuevos élites americanos tienen que cambiar sus ideas al estar en América, dado la imposibilidad de un colonialismo mercantil que posiblemente Colón ha tenido en mente. Por lo tanto, se lanzan a la conquista porque no hay comercio. Entonces, van a otro modelo que conocen de Europa. Pero eso tampoco resuelve en el fondo la situación. Pueden robar oro, pero este oro que los indios tienen se agota y la plata les resuelve la situación y empiezan a suministrarse de todos esos productos. Y con eso termino. Ya, gracias. Muchas gracias.